Muy bien, ahora sí voy a poder explicarle y decirle de qué se trata este evento. Esto es un evento científico, es un evento psicológico que por primera vez en América Latina y en el Perú se va a llevar a cabo entre el 22 y el 25 de julio. Esto es el 7º Congreso Mundial de Terapias Cognitivas. Ya me voy a reír porque antes no me salía la palabra. Comportamentales, tiene que ver con el comportamiento. En efecto, voy a saludar a un psicólogo especializado en conductismo, es el doctor Pérez Flores. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Explíquenos primero qué significa, en qué consiste el conductismo. Bueno, lo que pasa es que el conductismo efectivamente viene de conducta. Entonces tiene relación justamente de cómo estudiar o cómo entender al ser humano. En ese sentido, aquellos que diríamos enfocan en la conducta son los conductistas, que es incluso hasta una filosofía, una epistemología de cómo puede uno entender qué es lo que pasa con el ser humano. ¿Y las terapias cognitivas? Las terapias cognitivas acontece que es un tipo de comportamiento, vale decir, por lo general la gente piensa que el comportamiento es solamente la forma de actuar de fuera. No, la forma de actuar de fuera es la expresión de toda la integridad del ser humano, y el ser humano está compuesto justamente por cogniciones, de ahí viene el asunto cognitivo, pero está igualmente compuesto por emociones, por sentimientos, hasta por respuestas psicofisiológicas, por ejemplo, un incremento de presión sanguínea, un incremento de la frecuencia cardíaca, que tienen que ver con acontecimientos psicológicos, son respuestas psicofisiológicas, y asimismo, pues diríamos los comportamientos motores que frecuentemente hacemos y por el cual a veces nosotros podemos entender a las personas, así como los comportamientos que tienen que ver con la interacción social. Todo eso es un conjunto con lo cual el ser humano se expresa. Y estas terapias lo que buscan es identificar directa y precisamente el problema de cada persona y entrar a trabajar ahí. Así es. Y sobre todo entender que estos comportamientos, cuando se vuelven repetitivos, se convierten en hábitos. En realidad el ser humano es fundamentalmente un ser de hábitos. Y una de las cosas más complicadas de cambiar son precisamente los hábitos que están enraizados, diríamos, en determinadas estructuras cerebrales, en determinados engramas, en determinadas sustancias neuroquímicas que están haciendo que las personas nos comportemos de una forma. En otros términos, es posible que usted o yo andemos con nuestros hábitos a través de todos los contextos en donde vamos a, diríamos, a expresarnos, ¿no? ¿Las adicciones son hábitos? Sí, son hábitos. ¿Son hábitos extremos? Son hábitos extremos y que sobre todo tienen un gran componente, diríamos, que se relaciona con las dependencias que las personas pueden hacer a determinadas sustancias o a determinados actos, por ejemplo el caso de las ludopatías o estas nuevas adicciones que tienen que ver con las adicciones a la internet o a determinados juegos, ¿no? Entonces el cerebro interesantemente genera determinadas sustancias que hace que el ser humano se vuelva dependiente. Estas son nuevas adicciones. Bueno, son las nuevas adicciones de estos tiempos posmodernos, diríamos, las, ¿no? que tienen que ver con la computadora. Así es. ¿Qué, con la internet también? Claro que sí, claro que sí. Pero lo que pasa es que las que más conocemos tienen que ver con el alcohol, con la droga. Sí, son las adicciones comunes, ¿verdad? Pero son, al parecer el ser humano estaría hecho como para poder hacer adicción a muchas otras cosas, ¿no? Y es que en realidad las adicciones tienen fundamentalmente que ver, diríamos, con la repetición de determinados comportamientos que están siendo reforzados o que son disminuidores de angustia, ¿no? Y eso tiene todo un procesamiento que va haciendo que la persona se vaya pegando, y en el momento que no tiene ese acto o esa sustancia, simple y llanamente va entrando en una mayor angustia que va haciendo que se pegue mucho más, para decirlo en términos simples, ¿no? Si son hábitos, ¿se pueden revertir? Sí, sin embargo los hábitos, como empecé diciendo, son una de las cosas bastante difíciles. Además, la gente sabe que hay hábitos inadecuados, hay hábitos que nos hacen daños, como el consumo del tabaco, el consumo mismo de las bebidas alcohólicas, o el manejar inadecuadamente, o el comer, diríamos, determinados irritantes, pero la gente lo hace porque dice que está rico, ¿no? O porque le hace, entre comillas, sentir bien.
Entonces, esto sí es posible revertir, y es posible revertir precisamente con este tipo de psicoterapias, que justamente atacan estos hábitos, y dentro de estos hábitos muchas de las cosas que atacan son las formas de pensar que están más allá de los pensamientos que nosotros, diríamos, tenemos, y que son pensamientos que muchas veces sustentan nuestras formas de comportarnos. Por eso es que tienen que ver con terapias cognitivas. Claro, pero los nuevos adictos, digamos, a los videojuegos, al internet, a la computadora, son niños y jóvenes. ¿Cómo se trabaja con ellos? Lamentablemente son niños y jóvenes. Bueno, en realidad existe toda una serie de sistemas, muchos de ellos basados, por ejemplo, en el autocontrol, como para hacer cómo la persona puede empezar a postergar y no realizar estos hábitos adictivos. Sin embargo, las adicciones no solamente tienen que ver con el hábito de la adicción, sino con otros hábitos, qué otras cosas hacen las personas. Vale decir, qué otras alternativas este niño puede tener, a las cuales puede pegarse. Muchas veces no existen otras alternativas, y a veces las relaciones que pueden establecer con los papás, que siempre resulta fundamental, no son las adecuadas, y podríamos hablar de determinadas escaseces que hay en esas relaciones que están fortificando este hábito de ponerse o sentarse, por ejemplo, frente a un videojuego, o frente al internet, o frente a cualquier elemento visual. Entonces, uno va tomando todo este tipo de situaciones como para poder hacer que precisamente estas cosas puedan revertirse. Ahora, en este congreso que usted quiere convocar, invitar esta noche, van a haber exponentes reputados. ¿Puede explicarnos quiénes vienen? Muy reputados, y realmente nosotros como peruanos debemos de sentirnos no solamente orgullosos, sino con mucha suerte, porque, como usted lo decía, es la primera vez en la historia que un congreso mundial en este tipo de psicoterapia y en psicoterapia se realiza acá en Latinoamérica, y precisamente en Perú. En realidad, para que pueda Perú ser elegido como sede de este congreso, se ha tenido que pasar por un proceso que ya viene hace 5 años, y que justamente coincidió, diríamos, cuando nosotros presentamos la propuesta como Perú ante la Asociación Latinoamericana. Competimos contra Argentina y competimos contra Chile, y por fin ganamos a Argentina y a Chile, ¿no? Entonces pasamos a las ligas mayores y competimos con cada representante continental, quedando finalmente el Perú finalista contra Australia, un país que lo tiene todo, ¿verdad? Un país que, diríamos, ha superado muchísimas cosas, un país que tiene el Center Convention, que se dan el lujo ahora de estar votándolo para construir un nuevo Center Convention, y Perú no tiene un lugar donde uno pueda realizar congresos de esta magnitud. Cecilia, hay que entender que el desarrollo en nuestro país está reflejado fundamentalmente en más centros comerciales que en cierta forma generan superficialidad. ¿Y qué está pasando con el conocimiento? ¿Qué está pasando con la cultura? Y el Perú tiene que prepararse en entender que necesitamos un centro que pueda ayudarnos a trabajar, a traer más ciencia, a traer más conocimiento, que nos puede asegurar el capital humano, que es aquello que nos va a permitir enfrentar una serie de situaciones. Y en este contexto están viniendo toda esta serie de especialistas. Por ejemplo, vamos a tener la inauguración por parte del doctor Aaron T. Beck. ¿Quién es Aaron T. Beck? Aaron T. Beck es un señor de 94 años que ha creado la terapia cognitiva para la depresión. Y usted sabe que la depresión en estos momentos cada vez se incrementa, y es muy posible que dentro de 10 a 15 años, según la Organización Mundial de la Salud, vaya a ser posiblemente el segundo mal más importante del mundo. Es decir, este mundo va a la depresión, ¿me entienden? Y claro, debajo de los trastornos cardiovasculares, que indudablemente están relacionados con todo el asunto del estrés, ¿no?, que nos está generando esta sociedad consumista. Entonces, Aaron Beck va a inaugurar, y diríamos que Aaron Beck viene a ser una especie de paralelo a lo que en su tiempo Freud fue. Y Aaron Beck, vamos a verlo. No va a estar él físicamente, porque hay que entender la edad que tiene, pero él va a tener una teleconferencia en vivo. El próximo congreso, porque siempre fueron en países del primer mundo, va a ser en Australia. Yo dificulto que Aaron Beck pueda estar hablando, no sea en Australia, porque tiene 94 años, hay cosas indefectibles en la vida, ¿verdad? Pero así como él, va a estar Jeffrey Young. Jeffrey Young es el padre de la terapia de los esquemas.
Es decir, concretamente los esquemas se refieren a determinadas estructuras cognitivas que uno aprende muy tempranamente, fundamentalmente ante situaciones de ausencia o de brindar determinado tipo de estimulaciones. Y esas cosas nos persiguen. Por alguna razón nos parecemos a papá o a mamá y cada vez que envejecemos nos parecemos más a ellos, ¿no? Eso es interesante y traemos, diríamos, todos estos esquemas muchas veces que pueden ser mal adaptativos y los vamos llevando a la vida y que incluso los llevamos hasta nuestras relaciones de pareja. Yo me dedico mucho a la terapia de pareja y es increíble cómo, por ejemplo, yo puedo encontrar en aquellas personas que se amaron tanto, de pronto pasan a convivir y cuando conviven empiezan a salir sus esquemas y son por los cuales muchas veces la gente tiende a pelearse, ¿no? Entonces vamos a tener eso, vamos a tener a Stephen Hayes. Stephen Hayes es el padre de la terapia de la aceptación y el compromiso, que se ha utilizado mucho en trastornos muy crónicos, angustiosos, de personalidad, como para hacer que estas personas puedan empezar a entender que pueden ser un poco más felices, ¿no? ¿Okay? Entonces hay mucha gente está viniendo. Estamos hablando de 60 países y más de 1.300 presentaciones aquí en Perú. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Encantadísimo. Las inscripciones, ¿dónde se pueden bueno, hacer? Las en personas realidad que lo están escuchando. sí. El teléfono está en la pantalla. Exacto, y el correo está en la electrónico pantalla. también. Así es. Muy Bueno, bien. yo les agradezco y sinceramente le agradezco por dar oportunidad a la cultura y a la ciencia. No, cómo no. Muchísimas por gracias venir. a usted. Gracias. Vamos a la pausa. Hoy es martes, regresamos con el doctor Gustavo Gálvez. Todos los martes el doctor Gálvez está con nosotros. Hoy nos va a hablar de la bacteria que produce la gastritis. Oh. La gastritis. Y el estrés ayuda a que esa